Muy buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio de reflexión. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra, así que les pido nada más que tengan Biblia en mano y que puedan estar cómodos para comenzar. Durante esta semana, el Ministerio de Preadolescentes, Adolescentes y Jóvenes estuvieron realizando una serie de actividades para recordarnos el mes de la Biblia. De parte de ellos, consideramos que ha quedado más que clara la razón por la cual se celebra en este mes en Argentina. La palabra de Dios está repleta de historias con situaciones de fe, súplicas y peticiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Al hacer foco en estas historias, fácilmente nos damos cuenta de que cuando Dios responde, lo hizo siempre con bendición. Pero esa bendición nunca fue para disfrute y deleite de una sola persona, sino que a través de ella salpicó a muchas otras personas. La palabra que nosotros utilizamos en nuestra vida repercute inevitablemente en nuestro entorno, en la familia, en la iglesia, también en la sociedad. Al enemigo no le gusta que nosotros nos ejercitemos en ninguna de las disciplinas. Por supuesto, menos en la oración. Él no quiere una vida de victoria para nosotros. Tampoco quiere que seamos intercesores a favor de la vida de aquellos que hoy no conocen y por los cuales suplicamos para que pasen de la muerte a la vida. Aquellos por los que clamamos para que puedan a Dios conocer y experimentar su amor. Como cristianos, tenemos una responsabilidad en la palabra de Dios que no podemos evadir. Y se trata de apropiarnos en obediencia y también por necesidad a ella. La existencia de la Biblia es una muestra de que Dios no se ha quedado callado, sino que se ha expresado y dado a conocer a la humanidad a lo largo de la historia. Si entendemos que esta es una iniciativa de Dios y entendemos que esta es una expresión de amor, gracia y misericordia, también entendemos que es perfecta. Rechazar la Escritura y negar su consejo también significa rechazar y negar a Dios mismo. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba pronto a ser ejecutado, él escribió su segunda carta a Timoteo para encargarle la continuidad del ministerio. Y le recuerda lo siguiente: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la solución mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra inspirada por Dios, literalmente dada como alimento de Dios para nosotros, es la garantía de la continuidad. No fue la sabiduría ni la habilidad de Timoteo, sino las Escrituras las que pueden perfeccionarlo y suplir aquello que le falta para poder realizar la obra de Dios. Dicho en otros términos, que pueda permanecer, vivir y establecer el ministerio y a él como persona. Pero para que esto sea de esta manera, es muy importante un rasgo que Pablo menciona al principio de los versículos. Desde la infancia has aprendido las Sagradas Escrituras. Es necesario saber las Escrituras, conocerlas. No se trata solamente de leer, simplemente como si fuese un texto del día, una noticia o un mensaje de WhatsApp. Tenemos que asimilarlas en nuestras vidas, como los alimentos se asimilan a nuestro cuerpo, y de esa manera pasan a ser parte nuestra. La Escritura debe ser leída, comprendida y reflexionada, a fin de que su poder penetre en nuestras vidas y de esa manera repercuta en nuestras acciones. Solo así Timoteo podría mantenerse firme
Y solo así nosotros podemos ser verdaderos cristianos. La vida cristiana en la Biblia se le asemeja en muchos pasajes a una carrera, en la cual nosotros somos los corredores. Pablo decía a los Corintios en la primera carta: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio principal? Así que corran para ganar. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24. ¿Cómo hacemos para correr bien y ganar esta carrera? Indiscutiblemente, la mejor manera es estar preparados. Y para estar preparados tenemos que tener una lectura comprensiva y reflexiva de la palabra, guiada por el Espíritu Santo. Otra persona que fue entendida en la materia de la palabra de Dios era el rey David. Y él escribió uno de los salmos que nos enseña un poco sobre esto. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 1. Y dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará contra Dios en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerán. El Salmo nos habla de dos tipos de personas: los que corren bien, los justos, y los que corren mal, es decir, los malos. ¿En qué radica la diferencia entre estas dos personas? En el objeto de su deleite. El versículo 2 dice específicamente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella de día y de noche medita. Las personas que Dios bendice se cuidan mucho de cómo andan. Es el amor y la obediencia a la palabra de Dios lo que trae bendición a nuestras vidas. Debemos leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra. Cuando la palabra controla nuestras mentes y nuestras vidas, somos guiados por el Espíritu, y entonces andamos en y con el Espíritu. El agua del río que nos es representado en el versículo es un cuadro del Espíritu Santo. Nosotros debemos ahondar en la palabra para poder generar raíces que absorban el agua del Espíritu. Esto quiere decir que cuando más conozcamos de la palabra, más cerca y dependiente somos del Espíritu Santo. No puede haber frutos sin raíces. Lamentablemente, nos preocupamos mucho más por los frutos que por las raíces. Queremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y hacer grandes cosas para el reino. Pero si no nos nutrimos de la palabra, nuestras raíces no llegan al río del Espíritu. Entonces, no puede llenarnos, ni tiene de dónde usarnos, ni cómo. Como consecuencia, esto trae falta de frutos, ni ríos de agua viva en nuestro interior, como nos promete la palabra. Me gustaría que medites en lo siguiente: si realmente deseamos tener una vida plena en Cristo, debemos alimentarnos de la palabra de Dios y seguir su consejo. En Santiago 1:22 dice: no se contenten solamente con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla
a la práctica. Este mismo versículo hace unas semanas atrás fue compartido por uno de nuestros pastores. Y en esta oportunidad me pareció importante recordarla para invitarlos a que podamos tener una lectura activa de la palabra de Dios. Es decir, que no nos encarguemos solamente en este tiempo de recordarla o de utilizarla para alguna lectura superficial, sino que podamos poco a poco vernos en ella, aprender de ella y que podamos sumergirnos en la experiencia que Dios quiere darnos a través de su palabra y por supuesto llevarla a la práctica. Este es un tiempo en el que la palabra es muy necesaria. Existen muchas personas afuera que están superadas por crisis de diferente índole, económica, familiares, laborales. Nunca como antes la palabra de Dios fue tan necesaria. Tanto vos como yo somos invitados por Dios a ser partícipes activos en la extensión de su reino. Pero para eso, nuestra arma inevitablemente es la palabra de Dios. Por supuesto, tenemos que complementarla. También tenemos que orar, ayunar como lo hacemos todos los miércoles como congregación juntos, pero con eso no basta. Tenemos que accionar. Dios nos está invitando a ser partícipes en la extensión de su reino. Y para eso tenemos como principal deleitarnos en su palabra como nos enseña David en el Salmo 1. Y escudriñarlas en todo tiempo como nos enseña en el libro de Timoteo. ¿Aceptás este desafío? Me gustaría pedirte entonces que como familia puedan a partir de esta semana tener diferentes momentos en los que juntos compartan y reflexionen sobre lo que Dios quiere decirnos. Que Dios te bendiga. Te deseo una excelente semana.